Ahora sí, Ahora sí ya ahora está ya. grabando. Listo, ya empezó. Bueno, jóvenes. Entonces, bueno, me siguen, ¿no? Aún no está compartiendo pantalla, doctor. Ah, ya. Listo. Ahora, Ahora sí. ok. Bueno, vamos a hacer primero un recordatorio de la última clase, especialmente en lo que se refería a la cetoacidosis. Y vean ustedes acá, en cetoacidosis veíamos que existe una deficiencia severa de del nivel de las células productoras de insulina por las células beta. Esta deficiencia de insulina, habíamos comentado de que a nivel del tejido celular ya no va a inhibir la liberación de los cetoácidos. Entonces, aquí tengo la cabecita del paciente, esto vendría a ser la columna y este vendría a ser el tejido celular. Entonces, estos ácidos grasos van a pasar al torrente sanguíneo y luego van a pasar al hígado. Y aquí en el hígado, estos ácidos grasos libres se van a convertir en ácido beta hidroxibutírico y acetato. Entonces, ahí ya tendría la formación de cetoácidos y esto vendría a ser la acidosis, o sea, la cetogénesis. Consecuencia de esta cetogénesis, vamos a tener nosotros una acidosis metabólica. Esta acidosis metabólica va a reducir esto de acá. En la gasometría hay un concepto que se llama exceso de base o reserva alcalina. Generalmente es -2 más 2. Entonces consumimos toda nuestra reserva alcalina, se hace más negativo y ahí prácticamente ya el paciente tiene una cetoacidosis. Bien, esto es la deficiencia severa. ¿Qué más va a suceder en esta fisiopatología de la cetoacidosis? Simultáneamente, vamos a explicar este concepto. O sea, fíjense el detalle. Atentos, porfa. No es la hiperglicemia la que causa la cetoacidosis. No, esa es la parte falsa. Lo que causa la cetoacidosis es la deficiencia de insulina y esto genera que haya lipólisis, o sea, pasada de ácidos grasos libres al torrente sanguíneo, al hígado, y consecuentemente tendríamos nosotros la cetoacidosis. ¿Listo? Entonces, esto sería lo relacionado con deficiencia severa de insulina y cetoacidosis. Pero sabemos que lo que me dijo la paciente de ayer, mi azúcar estaba en 500 o 400. Entonces, el paciente lo que nos va a dar a nosotros es esto. Nos va a decir, estoy con hiperglicemia, 500, 400, 600. Ahora, ¿cuál es la explicación? Vamos a tener glicogenólisis, aumento y neoglucogénesis, que sería la formación de nueva glucosa dependiente de las proteínas. Y por otro lado, una mala utilización de la glucosa porque hay resistencia a insulina. Consecuencia de este detalle, de la hiperglicemia, a nivel, a nivel renal, aquí, a nivel renal, vamos a tener lo siguiente. Este es el túbulo, este es el glomérulo, y si yo tengo acá 500 de azúcar, acá, en el túbulo voy a tener también 500. Entonces, vean ustedes, acá vamos a tener nosotros un aumento de la glucosa en el túbulo. Esto es lo que vamos a conocer con el nombre de glucosuria. Bien, y hay un fenómeno que ustedes lo han revisado en el capítulo de fisiología, ósmosis. ¿Qué es ósmosis? Es lo siguiente. Yo acá tengo una membrana semipermeable, acá, y yo tengo acá, digamos, 500, tengo mi osmolaridad que está aumentada, vamos a poner acá 5 es por cada 100, ¿verdad? Serían la osmolaridad de este paciente va a tener que ser
A ver, esta osmolaridad aquí adentro va a ser 5 por cada 100 más 500 son 20, 320 miliosmoles acá. ¿Y cuánto será mi osmolaridad acá? Entonces, a este lado vamos a tener, digamos, una osmolaridad de 300, por decir 15, acá, en este lado. Entonces, aquí yo tengo 315 en el lado del glomérulo, acá. Entonces, por la diferencia de concentración osmolar, va a ir de menor concentración osmolar a mayor concentración, abundantes cantidades de agua. Esto es lo que se conoce con el nombre de diuresis osmótica. Y vean ustedes que en este cuadro que están ustedes apreciando en la pantalla, en este cuadro estamos viendo nosotros que glucosuria y diuresis osmótica van de la mano. Por lo tanto, el paciente va a tener lo que la señora que atendía anoche me decía, ¿sabe qué? Mi lengua está seca, mis ojos no tienen lágrimas, apenas puedo hablar y estoy deshidratada por consecuencia de la diuresis osmótica. O sea, estoy sacando sodio a este nivel. Fíjense que yo les estoy dando aquí el ejemplo a nivel de glomérulo. Pero si nosotros tomamos el ejemplo a nivel de cualquier célula del organismo, ¿no? Cualquiera, eh, piel, esta es la piel, aquí yo tengo 500 de azúcar, acá, pero acá en la célula yo no tengo 500 de azúcar, por lo tanto va a ir de menor concentración osmolar a mayor concentración osmolar y esta célula se va a empezar a deshidratar porque la osmolaridad del plasma y del intersticio son mayores que el de la célula y la paciente ahí va a empezar a referir, tengo sed, tengo mi lengua seca, no tengo lágrimas porque las células se están deshidratando. Bien, entonces vean que la hiperglicemia genera no cetoacidosis, por favor. La hiperglicemia genera diuresis osmótica y una deshidratación de nuestras células. Ahora, cuando dice pérdida de agua, es consecuencia de la diuresis osmótica, la poliuria. El paciente tiene poliuria, entonces, y electrolitos. Entonces, es un paciente que va a arrastrar mucho sodio. Acá, este paciente entonces va a tener bueno, van a debutar ellos con hiponatremia porque está sacando más sodio y acá también la célula está sacando agua hacia el intersticio, entonces de una u otra manera se diluye. Esto lleva entonces a una deshidratación. Ahora, si es severa la deshidratación, si es severa, voy a tener disminución del gasto cardíaco, disminución de la perfusión renal y miren lo que se va a generar acá, el tema que habíamos visto hace un mes atrás, insuficiencia renal aguda. ¿Cómo estaba la paciente que yo vi anoche? Tenía el día miércoles pasado, no el de ayer, el anterior miércoles, ella tenía una creatinina de 1.8, una glicemia de 600 y estaba con un pH de 7.20. Bien, entonces tenía una insuficiencia renal aguda. Llega al hospital, le dimos volumen, le pasamos 1 litro en 1 hora de Ringer lactato, a las 2 horas, la siguiente hora otro Ringer en 2 horas, la paciente empezó a orinar, pedimos creatinina de 1.8, actualmente una creatinina de 1.0, o sea, en rango normal. Esto me atrevo a decir de que la semana anterior, por falta de volumen, la señora tenía una insuficiencia renal aguda. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Hola, ¿alguien me puede decir por lo menos ninguna? Ninguna, doctor. ¿Ninguna, doctor? ¿Ninguna? Ok, ya está. Ahora,
Vimos lo de la hipoglicemia, habíamos dicho de que hay un valor entre 65 y 70, y después ya van a empezar a aparecer los síntomas neuro dependientes de cómo la hipoglicemia va a reflejar el coma en el cerebro. Por debajo de 65, el paciente ya va a entrar en coma. Pero y la pregunta que les voy a hacer seguro en el examen: ¿y por qué el paciente transpira? ¿Por qué está transpirando cuando está hipoglicémico primero? El paciente está, la primera fase, hay una hipoglicemia, 65-70, todavía no está en coma. La segunda fase, miren ustedes, el paciente está con activación del simpático, está liberando adrenalina, actuando sobre los receptores beta adrenérgicos, y aumenta, bueno, esto es compensatorio, ¿no? Para tratar de producir aumento de la glucosa hepática y disminución de su utilización periférica. Hasta acá, pero ya hay adrenalina, entonces ya el paciente puede estar empezando a transpirar. Si hay adrenalina, la adrenalina actúa sobre las glándulas sudoríparas, y aparte de este fenómeno, en la segunda fase, periféricamente está causando vasoconstricción y una sudoración profusa. Y en la tercera fase de hipoglicemia, por horas, o sea, si persiste la hipoglicemia, si persiste 65, responde el cortisol y la hormona del crecimiento. Bien, consecuencia de la activación del simpático, ya aquí en la segunda fase, el paciente va a tener palpitaciones, temblor, todo por el simpático del sistema. Ahora, del parasimpático, el simpático también, ojo, un detallito acá, un detalle que quiero aclarar. Acá dice diaforesis, ¿no? Y aquí dice parasimpático. ¿Lo ven? ¿Lo ven este detalle? Sí, ¿Lo doctor. ven? Sí, Bien. doctor. Señores, escuchen esto. El simpático, a nivel de glándulas sudoríparas, su fibra postganglionar libera acetilcolina. Pero aquí, por eso yo creo que esto hay que verlo con pinzas, este detallito donde dice parasimpático. ¿Estamos? O sea, esa activación del simpático, que su fibra postganglionar libera acetilcolina y produce intensa diaforesis. Y paralelamente está actuando la adrenalina sobre los receptores beta 2 adrenérgicos para producir glucosa hepática, y beta 1 para producir palpitaciones y temblor. ¿Ya? Entonces, mm, yo no, yo diría que aquí falta una palabra. Yo diría que aquí falta la parte, digamos, la acción parasimpática de la fibra postganglionar del simpático. Es lo que yo diría. ¿Listo? Luego tenemos acá uno de los riesgos de larga data, es la aparición de hipoglicemias inadvertidas. Esto se debería a la pérdida de la respuesta de glucagón y de la propia liberación de insulina, luego a una anómala respuesta simpático-adrenal. Esta falta de respuesta sería alteración del eje hipotalámico agravado con neuropatía autonómica. O sea, ya estamos hablando acá a nivel central. Son estos pacientes que no se dan cuenta, no se dan cuenta que están hipoglicémicos. No tienen sudoración, no tienen palpitaciones, pero eso es porque ya es una complicación de larga data. Luego, habíamos visto acá las manifestaciones, aquí hemos quedado para hoy día, las manifestaciones clínicas de la diabetes mellitus tipo 2. Aquí tenemos nosotros, dentro de las manifestaciones clínicas, tenemos poliuria por la diuresis osmótica, polidipsia por la sed, ¿no es? Por la deshidratación. Con la hiperglicemia se produce glucosuria cuando el riñón no es capaz de absorber toda la carga de glucosa, provocando diuresis osmótica que se traduce como poliuria. Otra pregunta que va a ser fija en el examen. Explique la causa de poliuria. ¿Por qué hay poliuria? Porque existe diuresis osmótica, porque solamente se pueden absorber 200 miligramos, es la tasa de absorción por cotransporte a nivel del proximal, y el resto no se absorbe y consecuentemente va a causar diuresis osmótica. Esta diuresis osmótica va a más, ojo, más
la, el plasma eh, digamos, con aumento eh, está aumentado la concentración osmolar del plasma mayor a 300, va a causar una deshidratación relativa aumentando la sed, dando polidipsia. Y no se olviden que la sed es cuando hay un déficit de volumen del 10%. Esto para repetir, cuando avanzamos nosotros, choque hipovolémico, el hipotálamo, cuando se da cuenta que hay sed, cuando hemos tenido una pérdida de volumen del 10%. Hay sed. Y aquí el paciente empieza a tomar agua, ¿no? Polidipsia. Ocasionalmente puede existir además polifagia por disminución de la actividad del centro de saciedad del hipotálamo. Esto, señores, en la revisión que hice en otro libro, está dentro de las complicaciones de la diabetes. Es decir, el tener azúcar alta, el tener déficit de insulina, quita el centro de la saciedad del hipotálamo. Entonces el paciente no hay saciedad. La glucosuria en las mujeres puede aumentar la incidencia de vulvovaginitis y en los hombros balanitis, ambos por cándida. Bien, esto quiero que lo anoten, por favor, háganle un screen a esta parte y pongan acá pregunta de examen. ¿Qué significa esta pregunta de examen? Resulta de que ustedes en atención primaria van a tener pacientes que van por una balanitis, o sea, el glande del paciente está edematizado, está con manifestaciones de cándida, igual la mujer tiene una vulvovaginitis, tiene un prurito importante en la mujer por la presencia de cándida. Ese puede ser a veces el motivo de la consulta. Entonces, cuando ustedes vean una mujer, un varón con vulvovaginitis que está debutando, si es varón, casi con seguridad que tiene diabetes el paciente. Entonces, esto es una manifestación clínica que se ve con mucha frecuencia en los pacientes que tienen diabetes. La cetoacidosis diabética puede producirse náuseas y vómitos. Sí, la señora, por ejemplo, que vi ayer, me dijo, sabe que desde el anterior miércoles que mi azúcar estaba en 600, estoy con náuseas. No llego al vómito, pero estoy con náuseas. Tomo agua y me dijo, no tolero el agua, no quiero tomar agua porque me hace vomitar. Entonces, esto también lo quiero que lo tomen en cuenta, que impide, ¿ve? La ingesta de agua adecuada, lo que junto con la poliuria aumenta la deshidratación, produciendo una mayor, un aumento en la glicemia, puede llegar al coma de cetoacidosis secundario a la hiperosmolaridad. Entonces, en realidad, el coma, ¿no?, de la cetoacidosis es porque hay muchos cuerpos cetónicos, hay beta-hidroxibutírico, entonces el paciente entra en coma. El coma hiperosmolar, lo que les decía ayer, ¿cuál era la diferencia, les dije ayer, entre un coma hiperosmolar y una diabetes? Primero, primero, podríamos decir, acá, ¿dónde está? Podríamos decir lo siguiente. eh, Insulina, acá. ¿Quién recuerda lo de la insulina? ¿Alguien recuerda en la diabetes cómo era? En la cetoacidosis. Disminuida, estaba disminuida, doctor. Sí, pero miren esto pues, como recordatorio. Miren esto, va como recordatorio. ¿Qué dice acá? Lean. Deficiencia severa, doctor. Sí, acá dice deficiencia severa. Entonces, si hay en el coma hiperosmolar, tenemos una deficiencia severa.
acá, en el, acá, aquí. En el coma hiperosmolar, deficiencia severa. Perdón. En la diabetes con cetoacidosis, deficiencia severa. En el coma hiperosmolar hay deficiencia, pero no severa. Entonces, ¿cuál de los dos da cetosis? ¿Cuál de los dos da cetoacidosis? ¿La diabetes tipo 2 o el coma hiperosmolar no cetósico? La diabetes tipo 2. Exacto. ¿Y por qué el coma hiperosmolar no cetósico no causa cetoacidosis? Porque no hay una excesiva disminución de la... Bien, y consecuentemente, si no hay mucha disminución de la insulina, no se libera los ácidos grasos y de esa manera no se forman los principales. exacto, o sea, eso es lo tiene usted claro. Entonces, estos pacientes, ¿cuál de los dos va a estar con acidosis? ¿La diabetes con cetoacidosis o el coma hiperosmolar? La diabetes, doctor. Correcto. Ahora, hay un detallito acá que quiero ayudarle. Hay un criterio, eso no está en este libro, pero se los voy a dar. Hay un criterio del bicarbonato. Señores, en el criterio del bicarbonato, acá, en el coma cetoacidótico, el bicarbonato es bajo, es menor a 15. Entonces, acá, menor a 15. En el otro, puede haber cetoacidosis en el, digo, puede haber un poquito de acidosis, pero el bicarbonato es mayor a 15. Entonces, en cuanto a acidosis, es más para la cetoacidosis diabética que para el coma hiperosmolar. Pero este coma hiperosmolar va a ir siempre con un sodio alto, 150, 160 de sodio para este coma hiperosmolar. Entonces, si es si es hiperosmolar, lógicamente que el paciente va a tener un aumento de la osmolaridad, ¿no ve? Tanto por el azúcar como por el sodio. Especialmente en ancianos diabéticos con mala ingesta oral. Claro, el anciano diabético no toma agua, entonces sube su sodio, ¿no? Por deshidratación. Hay falla renal que impiden la depuración adecuada de glucosa. Bien. Bases generales del tratamiento de la diabetes. Entonces, acá en el tratamiento de la diabetes, la fisiopatología de la diabetes, ¿en qué se centraba? ¿En qué se centraba? ¿En qué se centraba? ¿Cierto o no cierto? ¿Es correcto esto que estoy escribiendo? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, una explicación. Segunda explicación. Segunda, reducción de la insulina, ¿no? Porque se van agotando las células beta, ¿cierto? Entonces, si fisiopatológicamente hay una disminución de la utilización de la glucosa, ¿qué le voy a dar a mi paciente? A mi paciente, según esto, vamos a darle sensibilizadores. O sea, que mejore la resistencia periférica a la insulina.
que nuevamente ese receptor permita que ingrese calcio, que se formen los GLUT4 para que secrete insulina, ¿verdad? Por un lado es eso, y por otro lado, en forma periférica, permitir que la glucosa pueda interactuar con su respectivo receptor. ¿Qué le doy para eso? Metformina y glitazonas. Aquí que dice reducción de la insulina. ¿Cómo voy a actuar a nivel de las células beta? Dando un producto que favorezca, estimule la secreción, no dice síntesis, ¿no? La secreción de insulina, eso se llaman secretagogos, sulfonilúreas, para que puedan mejorar el, el, la secreción de insulina. Eso por un lado. Por otro lado, esto es relativamente nuevo, esto que voy a remarcarles para ustedes, acá. Dice insulinopenia, ¿verdad? Tengo que dar un secretagogo. El otro secretagogo van a ser las incretinas, agonistas de GLP-1. Entonces, ¿cuáles son? Hay dos tipos de incretinas. Los agonistas de GLP-1 e inhibidores del DPP-4 a nivel de páncreas. Entonces, habíamos dicho que era el DPP-4 es una sustancia que inhibe, ¿no? Inhibe la acción de la incretina. Entonces, normalmente podríamos decir que nuestros niveles de incretina van a estar también en descenso en la diabetes. Bien, peor porque tenemos mucho DPP-4. Entonces, el DPP-4 inhibe la incretina. ¿Qué le voy a dar? Un agonista de GLP-1 y, miren, inhibidor del DPP-4. Entonces, yo bloqueo al DPP-4, lo bloqueo y aumenta mis niveles de incretina. ¿Qué hace mi incretina? Se mete dentro de la célula, tiene una acción de ser secretagogo y también una acción de producir síntesis para reparar el daño de la célula pancreática. Entonces, la insulinopenia lo vamos a hacer a través de moduladores de incretina. De esa manera va a mejorar la situación del paciente. Metformina, glitazonas, alteración de la acción de la insulina, inhibidores ya dijimos. Esto es otra cosa. Esto es otra cosa. ¿Qué dice ahí? Inhibidores de SGLT2. Este es GLP-1. Señores, esto se está usando hartísimo ahora. Esto hace 2 años atrás, cuando empezamos, hace 10 años, esto no se mencionaba mucho. Yo les he dicho que aquí se absorbe sodio. No. Acá. Se absorbe sodio y glucosa. Esto les había comentado de que es un mecanismo. Acá. Eso. Eso está sucediendo a nivel del túbulo renal, ¿no? El sodio y la glucosa por cotransporte. ¿Qué hace los SGLT2, los inhibidores de SGLT2? Este cotransportador lo bloquea. Entonces, al bloquear este cotransportador, ¿qué no se va a absorber? ¿Qué no se absorbe? Sodio y glucosa. Exacto. Señores, esta es la sensación ahora.
sea, el SGLT2 es un inhibidor, son medicamentos que bloquean el cotransporte de sodio-glucosa. Entonces este paciente va a tener unas orinas dulces, ¿no? Y el azúcar va a disminuir. Pero no solo es eso por lo que nos está favoreciendo el SGLT2, o sea, los inhibidores de SGLT2, es que tenemos la ventaja de que para los pacientes con IC, insuficiencia cardíaca, reduce lo que vendría a ser el volumen telediastólico. Entonces, recuerda, como recordatorio, cuando estamos hablando de IC, el ventrículo se vuelve duro. Y les he repetido, y les voy a volver a repetir, esta dureza aumenta la presión telediastólica del ventrículo izquierdo, luego de la aurícula y luego del lado del pulmón. Entonces hay una escala, va desde aumento de la presión dentro del ventrículo hasta de la aurícula y de la presión venocapilar, pero que no va a causar edema agudo del pulmón, pero sí va a causar disnea. Estamos hablando de la insuficiencia cardíaca. Entonces, ustedes a un paciente que no sea diabético le dan un inhibidor de SGLT2, están produciendo esta diuresis de glucosa, pero a nivel cardíaco están produciendo que el corazón tenga mayor distensión. Entonces disminuye la presión de fin de diástole en el ventrículo izquierdo y consecuentemente mejora el gasto cardíaco. Señores, quiero decirles algo, esto es mágico. Es realmente mágico. Hemos tenido pacientes que han estado 2 semanas con noradrenalina, con bombas de noradrenalina y no mejoraban los pacientes. Estábamos hablando de choque cardiogénico. Le hemos dado SGLT2 por IC, nada que ver diabetes, por IC es la dapaglifosina o la empaglifosina, y el paciente antes, a las 48 estaba mucho mejor, toleraba el decúbito, ya no había disnea paroxística nocturna. Entonces, aprovechando que estoy hablando de los inhibidores de SGLT2, estoy hablando de la ampaglifosina y la dapaglifosina. Cuando ustedes estén ejerciendo la medicina, esto va a ser muy común. Ahorita la tabletita no está tan cara, estamos hablando de 8 pesos, digamos, ¿no? Pero para algunos bolsillos no deja de tener de ser un costo. Yo creo que ya cuando ustedes estén haciendo egresando, cuando estén trabajando, esto va a reducirse. ¿Han llevado en farmacología los tratamientos de la diabetes? Sí, ¿Hola? doctor. ¿Perdón? Sí, doctor. Sí llevamos. ¿Y les sirvió esta pequeña aclaración para que lo tengan más claro el concepto? Sí, doctor. Ya. Aquí está esto que era la disminución de la reabsorción tubular de los inhibidores de cotransportadores, ¿no? SGLT2 se llama. Ah, ahí este es otro, que no se ocupa mucho, pero tienen que saberlo, ¿no? Esto bloquea la absorción de glucosa a nivel del intestino, inhibidores de absorción intestinal de glucosa. Esto es teórico. Y al final, uso de insulinoterapia, y esto todavía está en teoría. Bueno, jóvenes, un comentario sobre, digamos, la fisiopatología de la diabetes. Hoy ya les repasé. Aquí tengo este es otro libro, este que creo que es el PORT. Miren ustedes, esta es la cadena de insulina, unidos por puentes de disulfuro. Entonces, esta en realidad es la buena, digamos, ¿no? Y aquí tengo la estructura de la proinsulina, que tiene está unida por puentes de disulfuro. Al eliminar este puente, cuando esto se elimina,
Ahí ya tenemos la verdadera insulina. Otro aspecto que hay que recordar, que la insulina se libera en dos fases, ¿no? En la primera fase aguda, en los primeros 5 minutos, y esta que es de 30 a las 2 horas. Eso también lo tienen que recordar. Dice, el pico de la primera fase en los humanos es de 3 minutos a 5. La segunda fase comienza a las 2 minutos y continúa por 60 minutos, por 1 hora. Luego tenemos acá, como recordatorio, esto es miren ustedes, este es el receptor de insulina con su porción alfa y su porción beta. Y aquí vean, esta es por puentes también de disulfuro, están unidos a la beta, ¿no? Acá lo ven, a la porción beta, alfa externo y beta interno. Entonces, viene acá la insulina, miren, viene acá la insulina y se activa este proceso por la porción beta y aquí se producen las proteínas de señalización. Entonces, para terminar, y la consecuencia de la síntesis de proteína, aquí teníamos nosotros la presencia de un transportador de glucosa. Entonces, una vez que la insulina actúa en su receptor, se sintetiza una proteína, que es el GLUT4, y se absorbe glucosa. Hay transporte de glucosa. Pero yo le había pedido a Blas que haga esta publicación de acá. Aquí creo que está. Blas. ¿Del libro de diabetes, doctor? Sí, ¿dónde está eso que usted lo preparó bonito? Está en el grupo de Fisiopato, doctor. Lo mandé por un PDF. A ver, me dice para que lo veamos por ahí. Mire, estoy ahorita en el grupo. A ver, eso fue la cetoacidosis. Guía práctica. Esto es por acá creo que estaba. ¿Me dice dónde me aparezca? Esto es, ¿no? No. No, ¿Esto? No. no todavía, doctor. ¿Será que lo puede reenviar ahorita? Claro, lo reenvío ahorita. Mejor, reenvíelo porque quiero trabajar mostrándoles una cosita de ese detallito. Ya. Este es un libro de diabetes. Este es el libro, muy bueno. Es español, de la Panamericana. Y miren acá este detallito. Receptor de insulina, ¿no? Como ustedes ven, esta es la insulina que va a venir acá. Porción alfa, porción beta. Y lo interesante de esta cascada dice efectos metabólicos sobre la homeostasis. Y acá tengo, ¿dónde está? Bueno, aquí tengo, dentro de los efectos metabólicos, va a ser sintetizar proteínas, que tenemos aquí, un ejemplo es GLUT, para absorber agua, perdón, glucosa. Vamos a tener también una acción sobre los propios ácidos grasos dentro de la célula. Entonces, por eso dice efectos metabólicos sobre la homeostasis glucídica y lipídica. Y acá anoté un detallito, dice, esta es la fisiopatología de la diabetes, la resistencia a la insulina en el tejido adiposo. La insulina es una hormona anabólica porque sintetiza proteína. Miren esto, que promueve la diferenciación adipogénica, aumenta la captación de glucosa e inhibe la lipólisis. Eso es lo que hace la insulina. Entonces, el hecho de haber disminución de insulina causa hiperglicemia. El hecho de haber disminución de insulina causa liberación de ácidos grasos al torrente sanguíneo, lipólisis. Entonces, inhibe la lipólisis. Ahora, pregunto, ¿por qué un paciente diabético
que está mal controlado se hace delgado. Era obeso y se hace delgado. Porque tiene resistencia a la insulina. ¿Ya? ¿Quién hace que, a ver, si yo estoy gordo, mi sueño sería que esta grasa desaparezca, ¿no? Que se salga de la barriga. ¿Qué dice acá? Miren esto. ¿Qué dice acá? ¿Qué dice ahí? La captación de glucosa inhibe la hipólisis. No, son dos cosas diferentes. Aquí dice E. Ah, Que la insulina inhibe la lipólisis. Pero tradúzcanme. Entonces, al haber resistencia a la insulina, en este caso un paciente diabético, no podría ocupar la glucosa como fuente de energía e iniciaría a ocupar bueno, el tejido graso, ¿no? Eso daría la No, lipólisis. no, no, Por no, eso no, baja no, de no. peso. No, 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 no. No. ¿Por qué adelgaza el paciente? No me han respondido. Porque convierte el tejido adiposo en ácidos grasos. No. Se desubicaron un poquito. A ver. La barriga del paciente. Cabecita del paciente. Este señor tiene 45 años y es diabético. 10 años después, la cabecita del paciente, la cadera, pero miren esto. ¿Qué hizo que disminuya su tejido adiposo? Se descompone, Doc. Ya, se lo voy a decir de otra manera. Les voy a explicar este concepto otra vez. Este. Cuando hay insulina, la grasa no pasa acá. ¿Recuerdan? En la cetoacidosis, la grasa pasa, ¿no ve? Porque no hay insulina. Con el pasar de los años, al ir reduciendo la cantidad de insulina, la grasa va a empezar a pasar al torrente sanguíneo y uno va a adelgazar. Por eso dice, aumenta la captación de glucosa, la insulina, ¿se acuerdan? E inhibe la lipólisis. ¿Ahora lo entendieron? A través de GLUT4 absorbe glucosa. A través de insulina no se libera ácido graso acá. Queda inhibida la lipólisis. Ahora, al revés, hay diabetes no controlada. 45 años, 55 años. Acá ya no hay la inhibición de insulina, porque hay lipólisis. Y acá este paciente entonces no controlado va a estar delgado, porque hay lipólisis, y va a estar hiperglicémico. Mientras nosotros tengamos insulina, glucosa normal y grasita acá. ¿Ahora lo entendieron? ¿Por qué es delgado un paciente que no se cuida? Sí, doctor. Perfecto. Entonces, esto también es así, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pregunta de La examen. liberación de la insulina. No, esa flechita era pregunta de examen. Te la estoy Pensé regalando que ahí. era la onda. ¿Perdón? Como
hizo una flecha para arriba y luego para abajo y luego normal. Pensé que era lo de la liberación de la insulina, que era bifásica. Me No, la confundí recién. liberación de insulina es bifásica. Comemos, liberamos insulina y sigue, hay una bajada y luego hay un ascenso después de 5 minutos que dura hasta 60 minutos. Bien. Resistencia a la insulina en el endotelio vascular produce hipertensión y afecta la hemostasis glucídica. Esto lo revisamos en el capítulo de hipertensión. Pero ahora vamos a aprovechar para juntar los dos conceptos. ¿Por qué los diabéticos son hipertensos? En condición fisiológica, mire la acción de la insulina. En condición fisiológica, la insulina tiene una acción vasodilatadora del endotelio. ¿Por qué es vasodilatadora? Porque produce en el endotelio óxido nítrico por un mecanismo dependiente de P1K3. A ver, aquí está, miren, P1K3. Entonces vean, la insulina actúa fisiológico y activa el P1K3 y aquí tenemos aumento de la síntesis de óxido nítrico. Entonces, eso está pasando. Ahora, ¿qué pasaría si la insulina no puede unirse a su, mejor dicho, hay resistencia? ¿Cómo va a estar el óxido nítrico? Disminuido. ¿Por qué? Porque no hay esta síntesis, ¿no? Del P1K3. La resistencia a la insulina en el endotelio vascular, si no hay entonces, ahora ya pasamos a lo patológico. Si no hay óxido nítrico, ¿qué va a haber? ¿Qué va a haber? Vasoconstricción. Y la concepto de presión arterial. Resistencia periférica por gasto cardíaco, presión arterial. Entonces, aquí yo estoy aumentando la vasoconstricción, la resistencia periférica, consecuentemente hipertensión. Pero no solo eso, va a generar aterosclerosis, es decir, un aumento en la reabsorción de LDL oxidasa. Asimismo, numerosas evidencias demuestran que la inhibición de la cascada de señalización de la insulina de manera específica en el endotelio tiene además consecuencias directas sistémicas sobre la sensibilidad a insulina y homeostasis glucídica. O sea, ese concepto de la cascada es todo esto que estamos viendo acá. Se une la insulina, y aquí tenemos, por un lado, la formación del GLUT4, pero por otro lado, la acción sobre P1,3K, y tendríamos la síntesis de ácido nítrico. Óxido nítrico. Entonces, este óxido nítrico produce vasodilatación. Y aquí dice, mire, y en el endotelio hay acciones directas sobre esa cascada. O sea, nada de lo que viene detrás de la unión insulina-receptor va a suceder. Este detallito de este otro libro. La resistencia a la insulina en el sistema óseo contribuye a hiperglicemia. La insulina tiene un papel clave en el desarrollo del tejido óseo, ya que favorece la diferenciación de los osteoblastos. Un detalle. Señores, cuando uno ve los diabéticos tipo 1 que lamentablemente les hicieron diagnóstico tardío, son pequeñitos. Son chiquititos, miden 1,30, 1,40, 1,42, son flaquitos. Porque la insulina tiene esa capacidad de diferenciación de osteoblastos y la secreción de osteocalcina, hormona que desempeña un papel importante en la secreción pancreática de insulina. En estudios recientes sobre estos modelos animales se sugiere la existencia de un eje endocrino páncreas del hueso implicado en el control de la síntesis de insulina por parte de las células beta pancreáticas y consecuentemente homeostasis glicosídica. Entonces, hay problemas en el sistema óseo en los pacientes diabéticos. Y esto me gustó para finalizar, dice la resistencia de la insulina. ¿Qué pasa? Hemos visto, miren, resistencia a nivel del hueso, resistencia a nivel del endotelio vascular
y resistencia a nivel del tejido adiposo, ¿no ven? Eso hemos visto. Y acá, resistencia a insulina en el hígado. ¿Por qué hiperglicemia cuando tenemos resistencia a insulina? La hiperglicemia causada por la resistencia a la insulina no se debe únicamente a la falta de señalización de la insulina en el sistema nervioso central o en el tejido adiposo, sino también que en el hígado, órgano fundamental en el control de la homeostasis glucídica y lipídica, en el hígado la insulina es una hormona anabólica. Eso ya lo tenemos claro, que favorece la síntesis de nueva glucosa, glucógeno, favorece la síntesis de lípidos y de proteínas. Entonces, justifique usted el término, es la pregunta, justifique el término por qué la insulina en el hígado es considerada una hormona anabólica. La respuesta sería esta, ¿no? Entonces, porque nos favorece la síntesis de glucógeno, de lípidos y de proteínas, y mire, evita la glucólisis. Numerosas evidencias científicas han demostrado que la inhibición de la cascada de señalización de insulina, principalmente el IRS2, supone un desbloqueo de la inhibición de la gluconeogénesis hepática, favoreciendo el aumento de las concentraciones de glucosa en la sangre. Los estudios, aquí dice principalmente la inhibición de la cascada de la señalización del IRS2. Miren esto. Miren esto. ¿Qué dice acá? ¿Lo ven? IRS2, Sí, IRS1. señores, IRS2. Entonces, esto ya lo hemos visto que está relacionado con óxido nítrico. Y el IRS2, si yo tengo disminución, tengo resistencia a insulina, ya no tengo IRS2 y por lo tanto ya no tengo el glucógeno que estaba formado, va a empezar a liberar glucosa al tejido, a la sangre, ¿no ven? Por eso dice acá, eh, dice que principalmente, aquí, la cascada de señalización de insulina, principalmente IRS, o sea, actúa la insulina sobre su receptor y se activa el IRS2 y también la síntesis de óxido nítrico. Se bloquea esto porque no hay insulina y hay una inhibición de la gluconeogénesis hepática, o sea, ya no se forma nueva glucosa y empieza a haber glucólisis. Los estudios en modelos animales con eliminación específica del gen del receptor de insulina en el hígado indican que la inhibición de la vía de señalización de la insulina en el hígado puede afectar la sensibilidad de insulina en el sistema nervioso central, en el corazón, favoreciendo la aparición de dislipidemia e incrementando el riesgo de aterosclerosis. Eso ya está demostrado. Hipoinsulinemia, dislipidemia y aterosclerosis. Entonces, resumen. Acá. Cuando nosotros, primera palabra que tienen que aprender, hay la unión glucosa-receptor, hay una cascada de acciones, ¿no? Sobre el IRS2 y sobre el P13K. O sea, todo esto, fíjese, está en cadena, ¿lo ven? Y aquí tengo la síntesis de óxido nítrico. Y este IRS2 estaba relacionado con la síntesis de glucógeno. Por lo tanto, no hay formación de glucógeno y hay salida de glucosa a la célula. La resistencia a la insulina al tejido hepático, ¿qué hace? Lipólisis, ¿no? O sea, al no haber insulina en el tejido hepático, al estar resistente a la acción, al no poder actuar la insulina en el tejido hepático, ¿qué tengo? Lipólisis. Y dice, y obviamente no va a haber glucosa, ¿no ves? No se absorbe la glucosa, por lo tanto, hiperglicemia. ¿Y qué pasa a nivel del endotelio? ¿Qué hace la resistencia a la insulina? Reduce la síntesis de óxido nítrico, no hay vasodilatación, vasoconstricción, hipertensión arterial, y aparte tenemos la aterosclerosis, ¿no? Y acá, a nivel lo del hígado ya le expliqué, y a nivel del hueso,
Acá. Esto es en los niños, la tipo 1. No hay diferenciación de osteoblastos y consecuentemente estos pacientes son delgaditos, pero eso no sucede en los adultos. ¿Listo? Entonces, eso es resistencia a la insulina. Todo esto último que este libro lo plantea con más claridad. Bueno, jóvenes, con esto hemos terminado el capítulo de diabetes, digamos, y tengo, digamos, dos cositas ya para empezar a prepararlos y pedirles que por favor lo hagan. La primera es lo siguiente. He encontrado dos videos acá. Este primer video que les voy a enviar en este momento es el primer video que quisiera que lo miren como introducción. Es una parte de lo que es asma. ¿Les llegó? Ese es un Sí, video. Ya, ese les va a tomar creo que 15 minutos. Segundo video. Acá este segundo video a ver, un ratito, déjenme verlo para ver si. No, no es este. Este segundo video este video que les voy a enviar es el tercero. Este es el tercero. Entonces, este es el tercero. Y el segundo lo voy a buscar en mis archivos y se los voy a enviar. ¿Listo? Les va a tomar 15 minutos uno, 19 el otro, pero les va a servir mucho para entender asma y EPOC. ¿Ya? Entonces eso sería ya así como les envié otros videos anteriores, quiero que lo escuchen. Está lo mejorcito que he encontrado y bien seleccionado. Ya para que ustedes no estén buscando y pierdan su tiempo queriendo buscar algo garantizado. Una pregunta para los que manejan el YouTube. ¿Cómo hago para entrar a mi galería donde tengo todas mis cosas que he grabado en mi galería? Aquí tengo algunas cosas. Aquí está. Ya, escuchen. Este video que les estoy enviando por la voz es una disertadora chilena. Entonces, del primero pasan al segundo que acabo de enviarles. A ver. ¿Creo que es el mismo? Sí, es el mismo, ¿no? No, no es este. Pero tiene diferente el doctor, así que no debe ser el mismo. yo hablo a mí.
Con este primer y segundo video, Asma, queda clarísimo, ¿ya? Entonces, porque ya a partir de las próximas clases ya vamos a empezar a prepararlos para el tercer parcial. ¿Listo? Bien. Eso sería todo. ¿Tercero no veo, doctor, o va a ser tercero y final? Tercero, no, pero queda el segundo primero y tercero después, ¿no? ¿Cómo hago para grabar? Doctor, disculpe una pregunta sobre el examen. ¿Cuánto valdrá el examen? Es que están modificando las notas y todo eso. ¿Me A puede ver, ¿qué notas responder, se han por favor? modificado? No sabía que se hayan modificado notas, me acabo de O sea, enterar. es que dicen que vale 15, otros dicen 19, otros 20. Y eso, doctor. Bueno, lo voy a pasar por escrito para que no haya duda. ¿Listo? Ahorita se los paso. Le agradezco Y mucho. no se preocupe. Ahora, ¿cómo hago para grabar? ¿Qué aprieto para terminar, finalizar? Deje de compartir primero, doctor. Stop sharing, ya Stop está. share. Ahora, hay un Ahí en la cuadradito. esquina superior debería salirle dejar de grabar. Hay alguien que quiere hablar, no sé qué decían. Sí, yo, doctor, disculpe, había dicho que en la clase de hoy día le dijéramos los que queríamos mantener nuestra nota del segundo parcial, ya que algunos tenemos buena nota y no queríamos volver a darle el Sí, no hay examen. problema. Pásame así un mensajito. Cuando yo pase las notas, cuando estemos ya dando el segundo parcial, ahí me van a tener que pasar. Yo no di, quiero mi nota. Ya está, listo. Ah, Y se ya. mantiene. No voy a Perfecto, alterarle doctor. su. Muchas gracias. No se preocupe. Ya, aquí Doctor, dice stop record, ¿no? Gracias, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor.